Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero, o vas a tener tú envidia porque yo soy bueno. De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. La gracia de Dios desborda todos nuestros cálculos y previsiones. Tenemos que aceptar que no siempre podemos comprender los planes del Señor. Tampoco podemos poner límites a su generosidad, que muchas veces nos resulta desconcertante. En este 25º domingo del tiempo ordinario, escuchamos en la primera lectura cómo el Señor, por boca del profeta Isaías, nos dice: Mis planes no son sus planes, mis caminos no son sus caminos. Es decir, no podemos meter a Dios en nuestros esquemas mentales, comprender su modo de obrar, pretender que actúe como nosotros queremos, e incluso darle consejos. No nos hagamos la ilusión de querer que los caminos del Señor coincidan con los nuestros, que sus pensamientos estén de acuerdo con nuestros pensamientos. Dios no se adapta a lo que tú piensas. Por ello, tienes que renunciar a tus medidas, a tus previsiones, a tus cálculos y ponerte totalmente en sus manos. El Evangelio de este domingo nos pone en evidencia que Dios no siempre actúa como nosotros esperamos, de acuerdo a nuestros criterios humanos. La parábola nos habla de los obreros de la viña, convocados a distintas horas para trabajar. El dueño contrató a unos al amanecer, a otros a las 9 de la mañana, a otros a las 12 del día, otros a las 3 de la tarde, otros ya casi al caer el sol. Estos últimos trabajaron solo 1 hora, mientras que los primeros habían trabajado todo el día. Si juzgamos desde nuestros criterios y preguntamos, ¿quién debe ganar más? Quizás todos responderán los que han trabajado más. Pero el Señor de la parábola, que representa a Dios, les pagó a todos por igual. Con los primeros había llegado a un acuerdo sobre el salario, pero no con los demás. Dice la parábola que los que habían trabajado todo el día protestaron. ¿Pero por qué protestaron? No porque les hayan pagado incompleto su jornal, pues recibieron el monto acordado, sino porque a los otros les pagaron igual, es decir, sentían envidia por la generosidad del patrón para con los otros. Hubieran estado dispuestos incluso a recibir menos de su jornal, con tal que los otros recibieran menos que ellos. El hombre habla de justicia con sus códigos y reglas,
pero Dios nos quiere hacer entender que su justicia es superior a la nuestra, que nuestras leyes no son sus leyes. Ante Dios no es cuestión de sacar a relucir nuestros méritos, ni nuestro tiempo de servicio, ni la calidad de nuestro trabajo. Así como nos llama libremente a trabajar en su campo, por pura generosidad, también su recompensa no depende de nuestros cálculos minuciosos, de nuestras aportaciones, sino de su misericordia. La alegría de Dios es dar sin medida, dar sus dones con total libertad. Hay personas religiosas que no dudan en admirar muchos misterios de la fe, pero que son escándalo para ellos la generosidad de Dios. Les produce una crisis de fe. No pueden admitir que Dios pueda actuar al modo del Señor de la parábola, quebrando con lo que ellos entienden por justicia y derecho. Hay gente que ante el mal que sufre puede resignarse y pensar que es voluntad de Dios, pero no son capaces de aceptar que Dios sea generoso con los que piensan que no lo merecen, como le sucedió a los trabajadores de la parábola que protestaron por la bondad del Señor con los que habían trabajado poco. Si sentimos envidia por la generosidad de Dios para con quienes nosotros pensamos que no lo merecen, entonces no hemos comprendido a Dios, o el Dios en quien creemos no es el Dios de la Biblia. Podríamos citar otros ejemplos del Evangelio en donde se pone de relieve esa generosidad, esa misericordia del Señor que puede escandalizar a muchos que se consideran como obreros de la primera hora. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, la actitud del padre para con el hijo menor que había despilfarrado sus bienes. Le hizo una gran fiesta cuando volvió. En el caso del ladrón arrepentido a último momento en el Calvario, le robó a Jesús el cielo en el último minuto. Algunos pensarán que el conocido como el buen ladrón es un santo que no puede ser puesto como ejemplo para nadie, pues no se ganó en justicia la recompensa. Había llevado una vida mala. En los últimos minutos de su existencia terrena se ganó el cielo, sin ningún sacrificio. Tal vez por eso sea que Dimas, como se le conoce popularmente al ladrón bueno, entre comillas, que murió junto a Jesús, no aparece en el santoral, no tiene una fiesta propia en el calendario litúrgico. Es que Dios es desconcertante, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus criterios no son nuestros criterios. Dios nos llama a trabajar en su campo a todos por igual, en cualquier etapa de nuestra vida. Él quiere necesitar de nuestro trabajo para extender su reino y todos estamos llamados a responder a esa invitación. Dice la parábola que el Señor salió a distintas horas del día a contratar jornaleros. Con ello, el Señor nos quiere decir que en su viña hay trabajo para todos, para los niños, para los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los de la tercera edad. Todos podemos hacer algo en el campo del Señor. Todos podemos servir en la iglesia, no importa nuestra edad. Dijo el Señor de la parábola a los que estaban sin trabajar al atardecer: ¿por qué están allí todo el día sin trabajar? Vayan ustedes también a mi viña. No importa que quede poco tiempo para que se acabe la jornada, siempre habrá algo que hacer. El trabajo no se agota. No hay lugar para el ocio, tanto es el trabajo que a todos espera en la viña del Señor. El dueño de la casa repite con más fuerza su invitación: vayan ustedes también a mi viña. Cuando se oscureció, es decir, al final de la existencia, el Señor dio a todos su paga, y hasta los que trabajaron solo una hora recibieron igual que los que trabajaron todo el día. Esto, por supuesto, no quiere decir que tengas que esperar hasta estar anciano para trabajar por el Señor. Podría llegarte la noche en cualquier momento, y de repente no haber trabajado ni un minuto de tu vida en la obra del Señor. Ya lo hemos dicho antes, con Dios no es cuestión de sacar cuentas, no se trata de buscar trabajo lo menos posible y ganar lo más que se pueda.
El gozo no está solo en la recompensa, sino en el trabajo mismo que hacemos por el Señor. Por ello, cuanto más y mejor trabajemos, más feliz seremos y nos sentiremos. Es necesario saber alegrarse de los logros del otro, de la felicidad del otro. Es necesario desbaratar nuestras cuentas, nuestros cálculos, para poder aceptar la generosidad de Dios para con aquellos que de repente pensamos que no lo merecen. Con Dios no es cuestión de merecimientos, sino de gracia. Esta parábola se dirige contra aquellos que se creen justos y con derechos ante Dios, aquellos que pretenden contabilizar su tiempo de servicio con Dios, que viven más de lo que creen haber hecho en favor del Señor y de su iglesia, no de lo que hacen actualmente. Lo que más cuenta es tu respuesta actual, la novedad de tu vida, tu sincero arrepentimiento, tu compromiso con el presente. Tus méritos del pasado los tienes siempre que renovar y actualizar, mientras tus deméritos en el pasado pueden ser borrados de un plumazo por la misericordia de Dios que te otorga su perdón. Como nos dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura, lo importante es que llevemos una vida digna del Evangelio de Cristo. Seamos generosos en las cosas de Dios, pues como dice la Escritura, hay más felicidad en dar que en recibir. Dios ama al que da con alegría. Además, Dios no se deja ganar en generosidad. Hay que dar a Dios de nuestro tiempo, de nuestra vida, y damos a Dios en la medida que nos damos a los demás y derrochamos generosidad. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe en este domingo, para que también aprendamos a darnos por completo a los demás.